¿Alguna vez has confiado tanto en tu médico que entregarías tu vida, sin dudar, a sus manos? ¿Y si te dijera que uno de ellos usó esa confianza para asesinar a más de 200 personas, sin mostrar el menor remordimiento? Un hombre que se veía a sí mismo como Dios, decidiendo con frialdad quién merecía vivir y quién debía morir. Hoy hablaremos del llamado Ángel de la Muerte, Harold Shipman, el médico británico que convirtió su consulta en una trampa mortal y que, detrás de una bata blanca, escondía uno de los secretos más oscuros. Su caso estremeció al Reino Unido y al mundo entero, demostrando que el mal puede habitar incluso en los lugares donde menos lo esperamos. Harold Frederick Shipman nació el 14 de enero de 1946, en la ciudad de Nottingham, Inglaterra, en el seno de una familia trabajadora y aparentemente estable. Era el segundo de 4 hijos y desde pequeño mostró una inteligencia destacada y un carácter reservado. Su madre, Vera Shipman, era una mujer estricta y controladora, que ejercía sobre él una influencia casi absoluta. Ella lo veía como un niño especial, superior a los demás, y lo educó bajo una disciplina rígida y una relación emocional intensa, rozando la dependencia. Cuando Harold tenía tan solo 17 años, su madre enfermó gravemente de cáncer de pulmón. Durante su tratamiento, el joven Shipman observaba cómo el médico que la atendía le aplicaba inyecciones de morfina para calmar el dolor. Fue testigo de cómo su madre pasaba de la agonía a la calma en cuestión de minutos, hasta que finalmente murió. Años más tarde, esa experiencia marcaría profundamente su mente, ya que usaría ese mismo método, la inyección letal de morfina, como su firma criminal. No hubo registros de violencia física ni abusos en su infancia, pero sí un patrón psicológico claro, una temprana fascinación con el control sobre la vida y la muerte, nacida, quizás, del dolor de ver morir a la única persona que realmente lo dominaba, su madre. Harold fue el único de sus hermanos que logró ingresar a la universidad. En 1965, comenzó a estudiar medicina en la Universidad de Leeds, decidido a convertirse en un médico respetado. Tras graduarse en 1970, inició su carrera como médico general. Al principio, nada hacía sospechar lo que vendría. Pero en 1975, apenas con 5 años de práctica profesional, ocurrió su primer crimen documentado. La víctima fue una anciana paciente a la que Shipman administró una dosis excesiva de morfina. Oficialmente, se consideró un error médico, pero los indicios posteriores revelaron otra realidad. No fue un accidente. Shipman había sentido algo más que culpa, sintió placer y control. Ese primer experimento le mostró que podía decidir sobre la vida y la muerte sin consecuencias. Con el tiempo, esa sensación se transformó en obsesión. En su mente, no era un asesino, sino una especie de dios médico, alguien que, según él, liberaba del sufrimiento a sus pacientes cuando creía que su tiempo había terminado. Shipman comenzó a creerse juez y verdugo, administrando inyecciones letales bajo una fachada de compasión. Cada muerte reforzaba su sensación de poder, su necesidad de control absoluto. En este momento nos vamos a adentrar más en su modus operandi. Harold seleccionaba sobre todo a pacientes ancianas y a menudo visitaba sus casas. Administraba por vía intravenosa o intramuscular dosis masivas de diamorfina/morfina. Te explico brevemente lo que es la morfina. Es un potente analgésico opioide usado para calmar dolores intensos, usada especialmente en pacientes con cáncer o en cuidados paliativos. Esta droga, por ser tan fuerte si se administra en dosis altas, detiene la respiración, provocando así la muerte. Como expliqué anteriormente, lo que hacía Harold es que provocaba paros respiratorios rápidos a sus pacientes. Y luego alteraba las notas médicas para que la muerte pareciera natural, y cuando podía, certificaba él mismo el fallecimiento. Solía impulsar la cremación para destruir pruebas. En este momento te preguntarás, ¿y cómo cubría su rastro para que nadie sospechara? Lo que él hacía es que trabajaba solo en su consulta y hacía visitas domiciliarias frecuentes, lo que reducía la presencia de testigos. Manipulaba historias clínicas para ocultar las inyecciones y presionaba por procedimientos que eliminaban evidencias forenses, cremaciones. Su posición como médico le facilitó el acceso continuado a opioides potentes y la autoridad para certificar muertes. Harold fue condenado por 15 asesinatos en 2000. La investigación pública posterior, la Shipman Inquiry, concluyó que probablemente mató entre 215 y 250 pacientes durante 1975-1998. El recuento final más citado sitúa la estimación en alrededor de 250 víctimas. En 1995 murió Marie West, una de las pacientes mayores a las que Shipman visitaba con frecuencia. Su fallecimiento se inscribió en la rutina, certificado por el médico, sin autopsia, sin alarma. Aislado, el caso no despertó sospechas.
Pero cuando varios de esos episodios se sumaron, comenzaron a emerger patrones estadísticos que unos pocos profesionales interpretaron como anómalos. La primera voz que pidió atención formal a estos casos fue la de la doctora Linda Reynolds, compañera de zona. En marzo de 1998 ella advirtió al coronel John Pallard sobre una tasa inusual de muertes entre pacientes de Shipman, y en particular, sobre el gran número de formularios de cremación que él solicitaba que otros médicos firmaran. Esos formularios eran una táctica recurrente de Shipman para evitar autopsias y destruir pruebas. La inquietud de Reynolds abrió una investigación preliminar por la policía de Greater Manchester, pero esa pesquisa inicial se cerró por falta de pruebas concretas. Pero el punto de inflexión llegó con Kathleen Grundy, exmayoresa de Hyde, hallada muerta en su sofá el 24 de junio de 1998. A simple vista parecía un fallecimiento natural. Lo que rompió la cadena del silencio fue la documentación, un testamento recién recibido que legaba toda su fortuna a Shipman. La hija, Angela Woodruff, abogada, consideró imposible que su madre hubiera instintivamente desheredado a la familia y entregado todo al médico. Esa incongruencia la llevó a presentar una queja formal. La investigación sobre Grundy incluyó exhumación y pruebas toxicológicas. Los resultados mostraron trazas de diamorfina/morfina en su organismo. Además, la policía detectó modificaciones en las notas médicas y firmas sospechosas en la documentación. La combinación de pruebas forenses con el patrón documental y los testimonios proporcionaron la solidez que faltaba a la investigación anterior. Fue el nexo que permitió a los investigadores asentar una hipótesis coherente. Shipman estaba administrando opiáceos letales y luego encubría las muertes mediante certificados y cremaciones. Tras la exhumación y la confirmación toxicológica, la policía obtuvo material suficiente para proceder. Shipman fue arrestado el 7 de septiembre de 1998. Durante el registro de su casa y consulta, se incautaron fármacos y documentos que reforzaron la hipótesis. Los forenses reconstruyeron dosis, fechas y circunstancias. Los peritos pudieron vincular métodos, tiempos y registros alterados. La investigación pasó de ser estadística y testimonial a ser forense y documental. Importancia forense y de procedimiento. El caso muestra cómo una combinación de vigilancia clínica, denuncias ciudadanas y pruebas forenses fue necesaria para detectar un crimen que aprovechó precisamente la confianza institucional. Si la primera investigación hubiese contado con recursos forenses adecuados o con investigadores más experimentados, algunos homicidios podrían haberse detectado antes. La Shipman Inquiry criticó esas fallas y explicó cómo procedimientos laxos permitieron prolongar su actividad letal. El 7 de septiembre de 1998, Harold Shipman fue arrestado en su casa de Hyde, Gran Manchester. La policía había reunido suficientes pruebas tras la exhumación de Kathleen Grundy. Durante el registro encontraron historiales clínicos alterados, recetas falsificadas, grandes cantidades de diamorfina y una máquina de escribir idéntica a la usada para redactar el testamento falsificado de Grundy. Las evidencias lo vinculaban directamente con la muerte de esa paciente, y mediante patrones similares, con muchas otras. Durante los interrogatorios, Shipman mantuvo una actitud fría, sin arrepentimiento. Negó todas las acusaciones y se refugió en un silencio calculado. Los agentes describieron su comportamiento como el de un hombre que creía estar por encima del bien y del mal. El juicio comenzó el 5 de octubre de 1999 en la Corte de la Corona de Preston. Fue un proceso extenso, apoyado en pruebas forenses, testigos y registros médicos. Se le acusó formalmente de 15 asesinatos y un cargo de falsificación de documentos. Aunque se sospechaba que sus víctimas superaban las 200, la Fiscalía concentró los cargos en los casos con evidencia directa e irrefutable. Cada testimonio reveló el mismo patrón: pacientes ancianos, visitas de rutina, muertes súbitas, certificados firmados por él y familias confundidas. Los forenses explicaron ante el jurado cómo la concentración de morfina en los cuerpos de las víctimas era incompatible con tratamientos legítimos. También se presentaron los registros alterados y el testamento manipulado. El 31 de enero del año 2000, el veredicto fue unánime: culpable de los 15 asesinatos y de la falsificación. El juez Forbes lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una de las penas más severas dictadas en el Reino Unido moderno. A partir de su condena, se estableció una investigación nacional conocida como la Shipman Inquiry, encabezada por la jueza Dame Janet Smith, la cual determinó que el número real de víctimas oscilaba entre 215 y 250 personas, convirtiendo a Harold Shipman en el asesino serial más prolífico de la historia moderna británica. Muerte. Shipman no cumplió su sentencia completa. El 13 de enero de 2004,
un día antes de cumplir 58 años, fue encontrado ahorcado en su celda en la prisión de Wakefield. No dejó carta ni explicación. Las autoridades concluyeron que se trató de suicidio. Su muerte cerró judicialmente el caso, pero no el impacto. Su suicidio fue interpretado como el acto final de control. Eligió cuándo morir, tal como había hecho con sus pacientes. La sociedad británica quedó marcada. Las autoridades revisaron todo el sistema médico para evitar que un solo profesional pudiera tener tanto poder sin supervisión. El nombre Harold Shipman se convirtió en sinónimo de traición a la ética médica y en un recordatorio de cómo el mal puede esconderse bajo la apariencia de la autoridad y la confianza. Desde una perspectiva psicológica, Harold Shipman representa un caso extremo de narcisismo patológico combinado con rasgos psicopáticos. No mataba por necesidad económica ni por impulso emocional. Mataba porque creía tener el derecho de decidir quién debía vivir y quién debía morir. En su mente, él no era un asesino, sino un médico compasivo que ayudaba a morir, aunque la motivación real era el dominio total sobre la existencia de otros. El acto de matar se volvió su forma de reafirmar poder y superioridad moral. La lección profesional es clara: el mal no siempre se manifiesta con violencia visible, sino con la manipulación de la confianza y la autoridad. El caso Shipman obliga a mirar con frialdad la psicología del control, el narcisismo encubierto y la peligrosa combinación de conocimiento técnico con ausencia de conciencia moral. Así terminamos con la historia de Harold, el ángel de la muerte. Cada crimen deja preguntas sin respuesta. ¿Qué opinas tú? Déjalo en los comentarios, quiero leerte. Y si esta historia te dejó intrigado, te invito a ver este otro caso. Ted Bundy, el asesino de las universitarias. Te invito a suscribirte para no perderte ningún caso igual de oscuro, donde la realidad vuelve a superar a la ficción.